Hola, hoy día vamos a estar repasando los contenidos para la Solemne 2. Em, Entre ellos lo que vamos a estar viendo va a estar siendo disco duro, segmentación RISC y segmentación superescalar. Primero vamos a estar viendo lo que esto ya lo hemos visto en otras ayudantías. Em, Esto vendría a ser discos magnéticos donde generalmente los ejercicios se tratan de calcular el tiempo de acceso medio, que va a venir a ser el tiempo en que se tarda en leer una porción del disco cuando tenemos una solicitud de lectura. Ya. em, Dentro de lo importante es que vamos a tener el tiempo de acceso medio, va a estar dado primero por el tiempo de búsqueda, que siempre va a estar dado por el enunciado, que es básicamente el tiempo en el que el cabezal se mueve a la pista, porque recordemos que el disco es circular y va a tener varias pistas, ¿cierto? Vienen a ser estas circunferencias concéntricas, el sector, y bueno, el cabezal va a ser una especie de aguja que va a estar leyendo todo el rato los datos y em, esta se va a mover básicamente entre pistas de arriba hacia abajo. Este cabezal que va a estar posicionado se va a mover entre pistas de arriba a abajo y es un tiempo que va a estar dado por el enunciado. Ahora este cabezal va a leer el dato una vez que el disco haya rotado hasta la zona que se quiera leer, porque el cabezal se mueve de arriba abajo, pero el disco se va a mover en, en 360 grados o dependiendo, bueno, de lo que se quiera leer en qué parte del disco esté. Ya, entonces primero va a estar el tiempo de búsqueda, que es dado por el enunciado, tiempo en que el cabezal se mueve a la pista, tiempo en que se va a demorar en llegar a la pista que queremos leer. La demora rotacional, que va a considerar el tiempo que se demora el disco en girar hasta posicionarse la parte que se quiere leer. Por ejemplo, quiero leer esta zona acá y el cabezal está aquí. Entonces el disco va a tener que girar hasta acá. Ese va a ser el tiempo de demora rotacional que va a estar dado por la mitad de lo que se demora en dar una vuelta el disco, donde esto lo vamos a poder calcular por el dato que nos dan siempre de velocidad de rotación. Entonces la inversa de la velocidad de rotación va a ser el tiempo que se demora en dar una vuelta. Y por último el tiempo de transferencia, que va a ser cuánto se va a demorar en leer esa porción de disco que queremos leer. Digamos que queremos leer, bueno, digamos que ya está posicionado el cabezal y está posicionado el disco sobre lo que queremos leer. Entonces, digamos que se quiere leer esta porción de disco. Bueno, o sea, esta porción de pista. Em, el tiempo va a depender de la rotación también, de cuánto demore girando el disco. Entonces, el disco va a girar todo esto, básicamente, y el tiempo que demore en girar todo eso para que el cabezal pueda leer todo lo que queremos leer, vendría a ser el tiempo de transferencia. Ahora por otro lado, estos eran los discos magnéticos que se refieren a los HDD, que son los más lentos, que ya no se ocupan tanto. Tenemos los discos de almacenamiento modernos SSD, que son los que ya se ocupan típicamente, que son las unidades de estado sólido basadas en memoria flash. Bueno, como ventaja, son mucho más rápidos que un HDD, tienen mayor durabilidad, duran más y consumen menos energía y son silenciosos en comparación a un disco HDD. Y bueno, como desventaja va a ser más que nada en el precio. Siempre los discos SSD van a tener mucho más costo por gigabyte que los discos duros. Ahora RAID es un método de persistencia de datos o bien para mejorar la performance, donde ya se ha visto en base de datos avanzadas, pero aquí se vuelve a ver. Viendo primero RAID 0, se tienen los datos distribuidos entre los discos. Como se pueden dar cuenta, se tienen distintos datos en los dos discos, pero van a funcionar como una única unidad lógica. Tiene buen rendimiento, pero si cae un disco no va a tener un respaldo, por ende no posee redundancia. RAID 1 sí está hecho para tolerancia de fallos, como pueden ver, el disco 1 es una replicación del disco 0, tiene los mismos datos con el fin de tolerar fallas. Y por último, RAID 5 que va a distribuir datos y tiene paridad, es un buen balance entre rendimiento, fiabilidad y buena capacidad. Y la idea básicamente es que este disco, o sea, este sector del disco va a poder ser reemplazado si es que se pierde, puede ser reemplazado por los otros tres. Van a ser un complemento básicamente. Explicando mejor esta idea, siempre va a existir un dato de paridad, este de aquí, que me va a permitir, si se pierde, por ejemplo, el 3,
utilizando el de paridad y los otros dos voy a poder reconstruir lo que había en A3, ¿ok? Lo mismo con B. Tenemos el dato, o sea, la porción de paridad, que si se pierde, por ejemplo, B2, utilizando B1, el bit de paridad y el B3, voy a poder reconstruir lo que está aquí. Esa es la idea al final de RAID 5, que si se pierde una porción de datos, vamos a poder reconstruirlo gracias a la paridad que existe. Ahora viendo la segmentación RISC, que es otro tema más que ya hemos visto. Básicamente, cuando tenemos varias instrucciones ejecutándose, cada una va a tener etapas. Por ejemplo, aquí tiene 5 etapas cada instrucción y en lugar de esperar a que termine por completo de ejecutarse, o sea, de realizar todas las etapas para poder empezar la siguiente instrucción, la idea va a ser que vamos a ir ejecutando distintas etapas simultáneamente. Y bueno, el problema básicamente esto es que vamos a tener, em, podríamos tener dependencia. Por ejemplo, si la instrucción 3 ocupa un dato que la instrucción 2 también está ejecutando, básicamente vamos a tener dependencia y ahí hay que usar noobs. Bueno, pero dependiendo del problema. Más adelante vamos a ver algunos problemas. Bueno, y ahora tenemos el procesador superescalar que tiene la capacidad de ejecutar múltiples instrucciones en paralelo. A diferencia de los procesadores escalares que ejecutan una por una secuencia, estos pueden aprovechar el paralelismo y así tener más velocidad de procesamiento. La diferencia es que arriba ejecutábamos distintos ciclos al mismo tiempo, ¿cierto? Es lo que tratábamos, pero en verdad solo estábamos ejecutando dos ciclos de la instrucción al mismo tiempo. Ahora es como tal ejecutar toda la instrucción al mismo tiempo. Distintas, por ejemplo, dos, tres instrucciones al mismo tiempo. Por supuesto vamos a tener el mismo problema de las dependencias y la idea es que existan soluciones. Una solución es duplicar recursos para que para que existan múltiples copias del mismo recurso que se quiere usar. Entonces, cuando las instrucciones compiten por el mismo recurso, se pueden ejecutar en paralelo ahora que está duplicado el recurso. Por otro lado, emisión desordenada, que es reorganizar las instrucciones para evitar las dependencias al final. De cierto modo, estaríamos reorganizando, reordenando el orden de las instrucciones y así evitar que existan dependencias y que ocurran al mismo tiempo. Y por último, renombramiento, que sería asignar registros virtuales dentro de las instrucciones que ocupan estén ocupando el mismo dato, ¿cierto? Y así múltiples instrucciones podrían estar usando el mismo registro al mismo tiempo. Y ahora vamos a ver los ejercicios. Bien, el primer ejercicio que vamos a ver va a ser para calcular los tiempos de acceso promedio de un disco HDD. Ya, teniendo los datos, vamos a ir leyendo. Tenemos un disco duro magnético con un solo plato de una cara y tenemos los siguientes parámetros. Va a rotar a 12.000 revoluciones por minuto. O sea que aquí vamos a aprovechar de sacar al tiro el tiempo de rotación de una sola vuelta, que vendría a ser obviamente el inverso, ¿cierto? Sería 12.000 rotaciones por minuto. 1 partido 12.000 rotaciones por minuto. Eso nos daría el tiempo que se demora en minutos, ojo, en minutos en dar una sola vuelta. Y para que lo tengamos en microsegundos, voy a multiplicar por 60.000 milisegundos. Y ahí vamos a obtener que básicamente en dar una vuelta se demorar 5 milisegundos. Ya. Por otro lado dice que tiene 24.000 pistas y 600 sectores. El sector es de 512 bytes y el tiempo de búsqueda promedio es de 3 milisegundos. Ya. Primera pregunta, ¿cuál es el tiempo total para completar la petición de lectura de los 16 fragmentos? Ah, sí, falta leer esta parte. Porque dice que se quiere leer un archivo de 2 megabytes y se encuentra fragmentado en 16 partes iguales. O sea que en el disco este archivo va a estar distribuido en 16 partes distintas. Entonces, imaginando que ahí el archivo es lo que está rayado, obviamente si está dividido en 16 partes distintas, tendríamos que calcular básicamente el tiempo que se demora en acceder a solo una parte del archivo y después multiplicarlo por 16, ya que esta búsqueda se va a estar realizando 16 veces. Ya, entonces el tiempo total básicamente va a estar dado
por la siguiente ecuación. Ya, entonces tiempo de búsqueda, que sería dado por el enunciado, como les dije. Tiempo de retardo rotacional, que sería cuánto se demora en girar el disco hasta posicionarme donde sobre lo que yo quiero leer. Y tiempo de transferencia, que sería cuánto se demora en leer la porción de disco que yo voy a leer. Ya, el enunciado me dice que el tiempo de búsqueda promedio es de 3 milisegundos, así que ese podemos reemplazarlo directamente. 3 milisegundos. Luego el tiempo de retardo rotacional, recordemos por fórmula que vendría a ser la mitad de lo que se demora en dar una vuelta a todo el disco. Y arriba habíamos dicho que el disco va a demorarse 5 milisegundos en una vuelta. Por ende, el tiempo de retardo rotacional va a estar dado por 5 milisegundos dividido 2. Y por último, el tiempo de transferencia lo vamos a calcular aparte. Em, el enunciado nos dice que un fragmento, bueno, no nos estarían dando el tamaño de un fragmento, pero sí nos dan el tamaño del archivo. Ya. Em, lo importante es que dicen que el archivo se divide en 16 fragmentos. Entonces, si calculamos cuál es el tamaño de cada fragmento, tendríamos que, como el archivo pesa 2 megabytes, ¿cierto? Dice, recibe una petición de lectura en un archivo de 2 megabytes. Lo dividimos en los 16 fragmentos. Cada fragmento va a tener finalmente 131.072 bytes por fragmento. Entonces, tamaño del fragmento va a ser igual a eso. ¿Ya? Además, lo otro que nos dicen es que em, cada sector va a ser de 512 bytes y en una pista vamos a tener 600 sectores. Entonces vamos a calcular cuál es el tamaño, perdón, la capacidad de una pista. Bueno, si nos dicen que cada sector es de 512 bytes, 512 bytes, y que la pista tiene 600 sectores por pista, entonces en toda la pista, en todo esto, voy a tener 307.200 bytes. Entonces en toda la pista voy a tener 307.200 bytes. Ya. Entonces ahora queremos ver qué proporción yo estoy leyendo de la pista, ¿cierto? Para eso es que yo calculé cuántos bytes va a contener toda una pista, porque mi idea es sacar una proporción entre esto y esto para poder calcular así em, qué porción de la pista voy a estar leyendo. Entonces, por eso vamos a poner aquí 5 milisegundos me demoro en leer, o sea, en dar una vuelta completa, y eso lo multiplico por la proporción que yo voy a estar leyendo. Entonces al final todo ese tiempo me va a dar cuánto tiempo se demora en leer el disco, solo esa proporción de tiempo. Entonces, el fragmento vendría a ser de 131.072 y lo dividimos en la cantidad total de toda la pista, 307.200. Y así vamos a tener 3 milisegundos, que es el tiempo que se demora en cabezal dado por enunciado. Vamos a tener aquí los 2.5 milisegundos que se demora el disco en girar hasta posicionarse sobre el dato que yo quiero leer. Y finalmente el tiempo final, el tiempo de transferencia, que sería 2.133 milisegundos. Que este vendría a ser el tiempo en que yo me demoro en leer la proporción de datos que quiero leer. Por ejemplo,
Aquí lo que sacamos es que, digamos, si bien tengo toda esta pista, solo voy a estar leyendo según esta división de acá, porque esto me da 0.42 aproximadamente. Entonces estaría leyendo más o menos un 42%. Cada fragmento va a estar ocupando un 42%, que sería aproximadamente todo eso. Entonces el tiempo de transferencia lo que buscaría hacer sería saber cuánto me demoro en leer todo esto. Por eso es que calculo la proporción. Y por eso ocupo también el tiempo de rotación. Y así finalmente el tiempo de acceso medio para solo un fragmento del archivo, ojo porque está dividido en 16 fragmentos, vendría a ser 7.633 milisegundos. Entonces ahora para saber cuánto me demora en leer el archivo entero, tengo que multiplicar este resultado por 16. Entonces el tiempo de los 16 fragmentos vendría a ser 7.67, eso, por 16. Entonces, este es el tiempo que me demoro en leer solo un fragmento y lo multiplico por 16 para poder saber cuánto me demoro en todo el archivo. Y eso vendría a dar 122 milisegundos. Entonces, este vendría a ser mi tiempo de búsqueda total del archivo, de lectura, perdón. Después en la segunda me preguntan cuál es la capacidad de almacenamiento en bytes de una pista completa. Eso ya lo calculamos. Volvemos a recordar lo que hicimos. Básicamente me dicen que cada sector es de 512 bytes. Entonces la capacidad de la pista vendría a ser la cantidad de sectores por pista y multiplicarlo por el tamaño del sector. Acordémonos que cada pista contiene varios sectores. Entonces aquí nos dicen que se tienen 600 sectores por pista y que cada sector es de 512 bytes. Y esto, y esto sería 307.200 bytes. Entonces la capacidad de una pista sería 307.200 bytes, que ya lo calculamos antes, lo ocupamos específicamente para calcular esta proporción, ¿cierto? Pero aquí estamos respondiendo a la pregunta de ahí. Ahora pide la capacidad total de bytes del disco. Bueno, ya que tenemos la capacidad de una pista, tendríamos que simplemente multiplicarlo por la cantidad de pistas que tiene todo el disco en total, ¿cierto? Entonces capacidad disco, entonces sería multiplicar el número de pistas por el tamaño de cada pista, ¿cierto? Porque como vemos en el dibujo, básicamente vamos a tener varias pistas y si conocemos cuántas pistas tenemos y además cuánta es la capacidad de cada una, vamos a obtener la capacidad del disco completo. Ya, entonces esto sería igual a 24.000, que es la cantidad de pistas dada por el enunciado. Dice, tenemos 24.000 pistas. Y lo multiplicamos por la capacidad, bueno, esto es al revés, ¿cierto? 24.000. Y la capacidad que la calculamos arriba de 307.200, que serían bytes. Y esto me estaría dando 7.372.000. Perdón, me equivoqué al leer el número, que lo tengo en la calculadora y lo leí súper mal. Ahí sí. Y ese sería el resultado. Ahora, si quieren pasarlo a gigabytes, también estaría bien para que quede más ordenado. Donde en este caso sería aproximadamente 7.32, o sea, 7.37 gigabytes aproximadamente. Ya. Ahora la 4 pregunta: ¿cuál sería el tiempo total medio de la petición si el archivo estuviese completamente fragmentado?
es decir, si cada sector del archivo estuviera disperso aleatoriamente por el disco. Ya, completamente fragmentado significa que cada sector está en un lugar aleatorio distinto. Ya no leemos bloques grandes, sino sector por sector. Ahora, a diferencia de antes que estábamos dividiendo el archivo en 16 fragmentos, ahora donde cada fragmento era de 131.072 bytes, ahora cada fragmento lo vamos a asociar a un sector. O sea, que para cada fragmento vamos a estar utilizando un sector. A diferencia de antes que ocupábamos varios sectores, ahora para cada fragmento vamos a ocupar solo un sector. Entonces va a estar mucho más fragmentado y se va a demorar mucho más. Esa es la hipótesis, ¿cierto? Porque como va a estar más disperso en todo el disco, se va a demorar mucho más en realizar la búsqueda. Pero ahora vamos a calcular el tiempo. Vamos primero a ver cuántos sectores vamos a estar leyendo. El número de sectores estaría dado por el tamaño del archivo, que es de el tamaño del archivo es de 2 megabytes, que para poder realizar bien la división lo voy a pasar simplemente a bytes, que ese sería el tamaño del archivo, y lo dividimos en cuánto, cuál es la capacidad de cada sector, ¿cierto? Entonces así vamos a estar ocupando 4096 sectores. Entonces si antes estábamos ocupando el archivo lo fragmentamos en 16 pedazos, ahora lo vamos a estar repartiendo en 4096 pedacitos. Entonces la búsqueda va a ser mucho más larga porque vamos a hacer 4096 peticiones independientes. Entonces vamos a sacar el tiempo de transferencia de un solo sector, que vendría a ser, aquí va de un sector. Ya. Entonces sería el tiempo de búsqueda que no cambia, ¿cierto? El de rotación tampoco cambia porque estos, bueno, el primero está dado por el enunciado y el segundo simplemente el tiempo que rota el disco partido 2. Y el tiempo de rotación no lo hemos cambiado, así que estos dos no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser el tiempo de transferencia. Cambia el tiempo de transferencia porque aquí recordemos que el tiempo de transferencia depende de cuánto porcentaje de la pista vamos a estar leyendo. Y ahora el porcentaje, esa proporción va a ser mucho más chica, que va a ser básicamente, em, vamos a estar leyendo solo un sector. Entonces, el tiempo de transferencia básicamente sabemos que se demora en dar una vuelta a 5 milisegundos, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la proporción de lo que se va a estar leyendo. La proporción básicamente sería... eh, 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 eh. Bien, conocemos cuál es la capacidad de cada sector, ¿cierto? Que sería 512 bytes. Vamos a estar leyendo 512 bytes respecto de la capacidad de cada pista, ¿cierto? Porque al final eso es lo que no importa, que sería 307.200. A diferencia de antes, ahora los fragmentos son más chiquititos, entonces prácticamente lo que estaríamos haciendo sería, estamos leyendo solo un sector de toda la pista. Entonces calculamos cuánto nos demoramos en hacer eso con la proporción. Y esto va a ser 0.0083 milisegundos. Bueno, eso es la diferencia, ¿cierto? Ahora obviamente el tiempo de transferencia bajó. Aquí era de 12 milisegundos, pero ahora es de 0.0083. Y eso es porque estamos leyendo un espacio más chiquitito en cada búsqueda de cada fragmento del archivo. ¿Ya? Y así esta suma nos estaría dando 5,5083 milisegundos. Y ese sería el tiempo de transferencia para solo un sector. Pero recordemos que estamos leyendo 4096 sectores, que es donde está nuestro archivo em, fragmentado. Entonces multiplicamos el tiempo de un solo sector por la cantidad
de sectores que vamos a estar leyendo finalmente. O sea que vamos a estar realizando esta búsqueda 4096 veces. Y eso nos da aproximadamente 22.562,13 milisegundos. Entonces efectivamente mi hipótesis es cierta. Antes, cuando dividíamos el archivo solo en 16 fragmentos, nos demorábamos 122 milisegundos aprox. Y ahora 22.562. Entonces eso sería el ejercicio de discos. Em, yo creo que lo más difícil de calcular sería el tiempo de transferencia. Así que eso es lo más a ejercitar. Y sigamos con el segundo ejercicio. Ya. El segundo ejercicio va a ser segmentación RISC, donde les dije que cada instrucción se va a dividir en etapas y así la vamos a ir ejecutando em, paralelamente. Vamos a, primero dice dibujar el diagrama de tiempo, perdón, de la ejecución de las siguientes instrucciones que están arriba. Vamos a tener una etapa de captación, que es cuando se capta la instrucción y se anota como lo que se quiere hacer. Después se tiene ejecución, que es cuando se realizan los cálculos, etcétera. Y después la etapa de datos, que ahí vamos a estar haciendo la lectura o la escritura de los datos. Ya. Entonces lo primero es captar las dependencias. Vamos a ver que, bueno, aquí puede que exista una dependencia porque se ocupa el registro 1 y el registro 1 tanto en la instrucción 1 como en la 2. Aquí se ocupa el registro 2 en ambas instrucciones. ¿Qué más dependencias podemos ver? Aquí tenemos otra, la 4 con la R4. Y así es como tienen que ir evaluando si tienen dependencia o no, cuando se ocupa el mismo registro en dos instrucciones consecutivas. ¿Qué más? Se ocupa el registro 6 aquí y el registro 6 abajo y después el registro 7. Y aquí si bien hay dependencias, vamos a ver cuáles son problemáticas, cuáles son las que nos modifican cómo tenemos que ejecutar las instrucciones. Para eso vamos a dibujar el diagrama de las instrucciones. Ya, entonces vamos a ir viendo dónde hay problema, dónde puede haber un problema con los datos. Ya, en primer lugar vimos la dependencia entre I1 y 2. Vamos a ver dónde... Ok, algo importante aquí es que no siempre se va a hacer la etapa de datos. Yo la dibujé todas con datos, pero vamos a ir viendo dónde realmente se ocupa la etapa de datos. Vendría a ser cuando se hace una lectura o una escritura, que vendría a ser, primero dice la instrucción 1, carga constante de 100 en el error 1. Aquí no hay etapa de datos porque no se hace ninguna lectura o escritura en memoria. En la segunda sí se hace, en la tercera no se hace porque aquí no es una suma nomás. La cuarta tampoco, porque es una resta. A ver, borre mal, ahí sí. En la instrucción 5 guarda R3 en memoria, ahí sí se ocupa la etapa de datos porque se está haciendo una escritura. En la I6 no hay una etapa de datos porque em, simplemente se carga una constante en un registro. La I7 tampoco es una suma. La I8 sí se ocupa una etapa de datos porque se está cargando en memoria, desde memoria, perdón. Y finalmente una operación OR, así que aquí tampoco hay una etapa de datos. Ok, generalmente los problemas en este ejercicio se van a hacer en la etapa de datos, así que vamos a ir viendo. Ya, aquí no va a haber un problema en la I1 y 2 porque simplemente primero lo que pasa aquí es que cuando se termina de ejecutar I1, o sea, cuando se empieza a ejecutar I2, I1 ya terminó de ejecutarse, ya terminó por completo y ya se usó el registro 1. Ahora veamos entre I2 y I3, que ocupa el registro 2. I2 está cargando en R2 el valor de memoria de R1. Ya básicamente se está cargando algo en R2, o sea que la lectura se hace en la etapa de datos. Y la I3 ocupa el registro R2. Entonces aquí sí hay un problema de dependencia porque em, mientras la I2 se está realizando la escritura, ¿cierto? En I3 se está realizando la ejecución y ambos están ocupando el registro 2. Así que aquí hay un problema de dependencia y aquí vamos a colocar un código no operación, que lo voy a explicar un poco más adelante. Bueno, siguiendo. Aquí no va a haber problema porque cuando se ejecute I4 ya va a haber terminado I3. Aquí cuando se ejecuta I5 ya terminó I4. Y aquí vamos a ver si hay un problema porque mientras se ejecuta I6 se está haciendo una lectura o una escritura. Vamos a ver si es problemático.
En i6 no se ocupa el registro 4, así que no hay ningún problema, podemos dejarlo así. Como se dan cuenta, en i5 se está haciendo lectura o escritura sobre R4, pero en i6 no se ocupa R4, así que no pasa nada. Ya, aquí lo mismo, cuando terminó de ejecutarse esto también, o sea, cuando empezó a ejecutarse esto terminó, y aquí puede haber un problema, vamos a analizar acá. Cuando se está en la etapa de lectura-escritura, se está haciendo una ejecución en i9. Ya, y efectivamente sí hay un problema, porque se está usando el registro 7. Mientras se está realizando una lectura o escritura aquí, en el registro 7, mientras se realiza una lectura o escritura sobre el registro 7, se está realizando una ejecución abajo, por ende esto es problemático, y aquí también se tiene que tener ojo porque hay una dependencia, y vamos a agregar un NUP después. Y ya, ahora la 2 dice identifique claramente dónde se deben insertar los NUPs para asegurar la integridad de los datos. Bueno, ya lo registramos, ¿cierto? Entonces esto de aquí vendría a ser uno y 2 básicamente. Em, Se vendría a insertar un NUP aquí entre estas dos. Aquí hay un problema y también aquí hay un problema de dependencia. Y fíjense que em, si bien registramos muchas dependencias, que son las que marcamos con colores, estas son las que verdaderamente importan, que vendría a ser porque colapsa la etapa de datos con la de ejecución y se usa el mismo registro. Y aquí no hubo problema a pesar de porque no se usa el mismo registro. Ya. Y ahora tres, ¿cuántos ciclos reloj se toman en ejecutar el programa completo? Bueno, para eso vamos a realizar el programa. Bueno, voy a dejar aquí como la 2 el dibujo del mapa corregido, o sea, perdón, este diagrama corregido. Ya. Aquí realicé el dibujo del ciclo, o sea, del cauce corregido, donde agregué los NUPs. ¿Qué son los NUPs? Esto vendrían a ser instrucciones que no realizan nada. De hecho, se llaman instrucciones de no operación. Vendrían a ser los no op. La idea es que aquí no pasa absolutamente nada y acá tampoco, donde se agregan los no op. Y la idea es darle el tiempo suficiente a la instrucción anterior a que termine de realizar lo que sea que esté generando dependencia para que después la instrucción de la que dependía de un registro pueda realizarse completamente. Como se fijan, gracias a que agregué este código no operación, cuando se empieza a ejecutar la instrucción 3, ahora la instrucción 2 ya está lista, entonces no hay ningún problema de dependencia. Ya, y ahora lo mismo abajo. Cuando se termina de ejecutar, o sea, cuando se termina de realizar la etapa de datos, recién empieza a ejecutarse la instrucción 9 y no existe ninguna dependencia, ningún problema. Ahora hay que analizar cuántos ciclos tiene esto para poder responder la pregunta número C, o sea, la C de esta pregunta. Bien, se tienen 12 ciclos en total. Pasamos de 10 ciclos, que es lo que teníamos originalmente, a 12. Pero eso pasa por corregir básicamente esta dependencia. Y la pregunta número 3 me va a preguntar cuánto demora, cuántos ciclos de reloj toma ejecutar el programa completo. Bueno, esa es la respuesta que obtuvimos recién. Demora el programa 13 ciclos. Y ahora nos pregunta no en ciclos, sino en tiempo, cuánto demora en ejecutarse con un reloj de 2.5 GHz. Ya, ya, eran 12 ciclos, no sé por qué puse 13, pero 12 ciclos. Ya, nos dicen que la frecuencia del reloj va a ser de 2.5 GHz, que es lo mismo que 2.5 por 10 a la 9 Hz. Ahora si sacamos el inverso nos va a dar básicamente cuánto se demora en un ciclo. Entonces el tiempo de un ciclo va a ser el inverso, que vendría a ser 2.5 por 10 a la 9, y eso nos da 0.4 nanosegundos. Entonces, en un ciclo va a demorar 0.4. Y ahora el tiempo total va a estar dado solo por multiplicar cuánto se demora en un ciclo por la cantidad de ciclos.
Esto vendría a ser 4.8 nanosegundos. Y listo, ahí tendríamos el ejercicio número 2. Ya, viendo el ejercicio 3, que es parecido al anterior, pero más fácil porque aquí se ejecutan instrucciones al mismo tiempo, que es distinto a lo de arriba donde tenemos que ver qué ocurre cuando pasan por distintos ciclos. Aquí me hice un procesador superescalar de grado 2, o sea que vamos a ir ejecutando instrucciones de 2 en 2. Vamos a ejecutar I1 y 2 al mismo tiempo, y 3 y 4 al mismo tiempo, y después 5 y 6. Vamos a ver, primero que nada, dónde hay dependencias, que nos dice la pregunta número 1. Ya, en R1 perdón, en I1 y 2 no tenemos ninguna dependencia porque se ocupan registros distintos, así que no hay ningún problema. Después, tampoco tenemos dependencias porque se usa registro 7, registro 1, registro 4, pero R8 no es el mismo. Pero aquí sí vemos una dependencia. Aquí vemos una dependencia donde se está usando el registro 9 y el registro 9 entre la instrucción 5 y la instrucción 6. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Em, Primero se guarda sobre el registro 9 un resultado, porque aquí dice el resultado del registro 8 más 1 va a ir al resultado 9. Entonces esto es una escritura. Aquí hay una escritura sobre R9. Y ahora en la instrucción 6 guarda el registro 7 en memoria apuntada por R9. O sea que vamos a leer el R9 porque vamos a escribir sobre R7 en base a lo que leemos en R9. Entonces acá hay una lectura sobre R9. ¿Ya? Entonces esto va a ser problemático porque al mismo tiempo se van a estar realizando lecturas sobre R9 y una lectura sobre R9. Entonces tenemos que tener ojo que esto debería ocurrir primero y esto segundo, pero si se ejecuta al mismo tiempo puede que ocurra esto primero antes que esto. Entonces eso es problemático. No es lo que queremos. Entonces tenemos una dependencia de lectura después de escritura, read after writing, de R9, en I5 I6, ¿cierto? Ahora pregunta por el grado de paralelismo potencial de las instrucciones. Esto es básicamente contar cuántas instrucciones hay. Hay 6 instrucciones. Hay 6 instrucciones y de esas 6 podemos paralelizar solo 5. ¿Por qué? Porque hay una instrucción que me está generando dependencia, pero las demás no se pueden paralelizar y no va a haber ningún problema. Entonces tenemos una instrucción que me genera dependencia y 5 que se pueden paralelizar porque no hay ningún problema. Entonces sería 5 instrucciones paralelizables. Entonces, 5 de esas instrucciones pueden ser paralelizables y eso me vendría a dar básicamente que un 83% vendría a ser el grado de paralelización, ¿cierto? De paralelismo. Y por último, dibuje cómo se ejecutaría esta instrucción en el cauce superescalar de grado 2 asumiendo ejecución en orden pero emisión múltiple. Ya, esto vamos a omitirlo porque no es algo que se pregunte, no lo he visto nunca. Pero lo que yo quería poner aquí es que este ejercicio lo saqué de, internet. em, pero lo que sí se pregunta es como qué solución podemos dar a este problema. em, Esto, ¿qué solución podemos ocupar para resolver el problema de dependencia? Entonces aquí voy a anotar. Ya. Entonces, ¿qué solución podemos ocupar para resolver dependencia? Entonces, una es duplicar recursos, emisión desordenada que reorganiza las instrucciones para que no haya dependencia y renombramiento, que renombramos un, em, un registro para asignar registros virtuales y que se puedan realizar estas instrucciones sin problema. Ya. Y se dan cuenta, si ocupamos emisión desordenada, podríamos intercambiar I4 e I5 y no ocurriría ningún problema, de hecho quedarían bien. Como se dan cuenta, en I3 e I5 no se ocupan ningún registro igual. Y por otro lado, en I4, en I6 no se ocupa el mismo registro. Por ende,
Ocupemos emisión desordenada. Y vamos a ordenar las instrucciones de la siguiente forma ahora. Así, intercambiando i5 con i4. Y cuando lo intercambiamos, como se ejecutan, ¿cierto? A la par de 2 en 2, porque es de grado 2 el procesador, entonces no va a ocurrir ninguna dependencia. Y eso sería la ayudantía de hoy. Muchas gracias por ver.